Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Joan Miquel Vergés y soy profesor e investigador del área de traducción e interpretación de la Facultad de Filología y Traducción de la Universidad de Vigo, en Vigo, Pontevedra, Galicia, España. En este vídeo os presento mi comunicación titulada UZ COVID-19, los pandemias universitarios, caracterización y estudio de caso. Nuestros objetivos serán, en primer lugar, analizar el ciclo evolutivo entre la normalidad presencial existente en el ámbito universitario en general y a la Universidad de Vigo, y en un grado y materia determinados de dicha universidad, en el curso académico 2019-2020, y la nueva normalidad también presencial del curso académico actual 2021-2022. En segundo lugar, estudiar todos los cambios que tuvieron lugar en dicho periodo y cómo influyeron estos en todos los niveles de la educación superior universitaria en general y a la Universidad de Vigo y en el grado de traducción e interpretación de la Facultad de Filología y Traducción de la Universidad de Vigo en particular. Y, en tercer y último lugar, dentro del ámbito específico de la comunidad universitaria, personal docente investigador, estudiantes y personal administrativo de servicios, analizar si es posible hablar de una generación COVID en la educación superior universitaria y, de ser posible, intentar caracterizarla a todos los niveles. Para ello, nos basaremos principalmente en los trabajos científicos que, relacionados con la COVID-19 y la educación superior universitaria en general y la educación superior universitaria en la Universidad de Vigo en particular, hemos llevado a cabo hasta la fecha, y en una nueva encuesta que estamos llevando a cabo en la actualidad. Si queremos realizar una investigación relacionada con las generaciones, lo que debemos hacer, en primer lugar, es definir dicho término de generación. Una primera acepción a dicho término es el de generación con sinónimo de cohorte de nacimiento. Es decir, cada X años nace una nueva generación, independientemente de los hechos que ocurran en el mundo. Esta acepción es la que promueve el Centro de Investigaciones Pew, en inglés Pew Research Center o PRC, que es un think tank o laboratorio de ideas con sede en Washington, D.C., que brinda información sobre problemáticas, actitudes y tendencias que caracterizan a los Estados Unidos de Norteamérica y al mundo en general. A partir del siglo XX y hasta ahora, el PRC distingue 5 generaciones sociales de personas en el mundo, que son las que podéis contemplar en este gráfico, que cambian cada 15 o 20 años y que tienen una duración aproximada de unos 15 o 20 años. Son la generación silenciosa, la generación de los boomers, la generación X, la generación Y o de los millennials y la generación Z. En la actualidad se habla ya de una nueva generación alfa. Si nos centramos en el sector social objeto de estudio de este trabajo, esto es, las personas que desde el inicio de la pandemia hasta ahora estaban cursando estudios en la universidad, en el caso particular de la U Vigo, el alumnado universitario de la generación Z del grado de traducción e interpretación de la Facultad de Filología y Traducción de la Universidad de Vigo, que el curso 18-19 accedió a la universidad en el primer curso, y el curso 21-22 cursó el tercer curso y que el próximo curso 22-23 cursará el cuarto curso y último curso y se graduará. Será la primera promoción pre-pandemial, pandemial y quizás también, no lo sabemos todavía, post-pandemial. Iriarte, en el 2020, identifica las generaciones de alumnos universitarios de las diferentes generaciones añadiendo la letra U al inicio de cada letra generacional y un apóstrofe que separa la U de la letra de la generación. De esta manera, tenemos las generaciones U, X y Z de alumnos universitarios de las generaciones X, Y y Z respectivamente. Sin embargo, el concepto de generación puede ser definido más allá de la simple corte de nacimiento, ya que desde el punto de vista social hay acontecimientos que pueden marcar también a toda una generación. Sería el caso, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial o de la aparición del SIDA, etc. Lo que nos planteamos es si la aparición de la pandemia de la COVID-19 es de tanta importancia como para caracterizar y dar nombre a toda una generación. Y de ser el caso, ¿qué nombre podríamos darle a dicha generación de universitarios afectados por la COVID-19? Para asesorarnos al respecto, le preguntaremos al profesor Oriol Bartomeus, experto politólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Qué piensa el doctor Bartomeu acerca de la posibilidad de crear un nuevo término
que defina la generación de alumnos universitarios afectados por la COVID-19? Hay muchas ganas de que nazcan nuevas generaciones. Entonces, cualquier motivo ya parece que sea suficiente como para que nazca una generación. La X, la Z, la millennial, la alfa. Bueno, desde un punto de vista estrictamente científico, que es mucho menos sexy que los puntos de vista publicitarios, no, vamos a tomárnoslo en calma. Pues nada, haremos caso al doctor Bartomeus, que para eso es experto en el tema, y no queremos un nuevo término para la generación de universitarios afectados por la COVID-19. La denominaremos haciendo uso de generaciones y etiquetas ya existentes, simplemente como UZ COVID-19 o de pandemias universitarios. Una vez bautizada la generación de universitarios afectados por la COVID-19 como generación UZ COVID-19 y de pandemias universitarios, nuestro propósito sería caracterizar dicha generación. Sin embargo, si por ejemplo nos fijamos en una de las múltiples preguntas recurrentes que aparecen en las diferentes encuestas a todos los niveles, mundial, nacional, universitario, etc., que se han realizado hasta la fecha, vemos que en la pregunta ¿cómo consideras que está siendo tu rendimiento académico, dedicación a trabajos y estudios respecto a antes del confinamiento? Si observamos los resultados de las dos encuestas que aparecen en la pantalla, observamos que, primero, en la encuesta primera realizada por la SEDEA con 1.993 alumnos y alumnas de 66 universidades españolas entre el 19 de abril y el 20 de mayo de 2020, observamos que el 74% del alumnado consideraba que peor, mientras que el 15,4% y el 10,6% consideraba que igual o mejor respectivamente. Sin embargo, esta misma pregunta, formulada 2 cursos más tarde, en el curso 2021-22, al alumnado del grado de Traducción e Interpretación de la Facultad de Filología y Traducción de la Universidad de Vigo, arroja unos resultados muy diferentes. Mientras que el 60% considera que igual, el 20% considera que peor o mejor. Aunque los datos de esta última encuesta no son todavía significativos, porque todavía se están recogiendo los datos y la muestra actual es de solo 10 respuestas, todo hace indicar que igual los alumnos universitarios, como mínimo los del grado de Traducción e Interpretación de la Facultad de Filología y Traducción de la Universidad de Vigo, se están recuperando de los efectos de la pandemia de la COVID-19. Pero claro está, la encuesta no es todavía concluyente, ni tampoco la pandemia de la COVID-19 puede darse tampoco por finalizada. Ello quiere decir que deberemos esperar al futuro para ver qué es lo que sucede, antes de decidir si podemos o no hablar propiamente de una nueva generación UZ COVID-19 o de pandemias universitarios, más allá de la simple etiqueta que le hemos asignado, que puede ser más o menos significativa. ¿Cuáles son las conclusiones de este trabajo? En primer lugar, que hoy por hoy, dado que todavía estamos en situación de pandemia de la COVID-19, parece demasiado prematuro hablar de generación en mayúsculas, aunque, para poder ser más concretos a este respecto, es necesario clarificar antes el sentido último del término generacional. En segundo lugar, que hoy por hoy sí es posible hablar de una generación COVID en la educación superior universitaria en general, siempre y cuando usemos el término de generación en minúsculas y de una manera muy específica, y que en el caso de la UVigo posee su propia idiosincrasia. Nada más, os animo a que leáis mi ponencia y si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta que queráis hacerme, aquí os dejo mi correo. Un placer estar con vosotros. Hasta otra.